Entonces, ustedes deben entender algo que es muy importante. Presten atención a esto. ¿Por qué? Porque, miren, eso lo estamos viendo en la serie de Loki. En la serie de Loki. ¿Qué dice la serie de Loki? Nos habla de que hay personas que son variantes. Vemos que está la jueza Reis Regent y está una que es maestra. Hay dos versiones de ella misma. Eso pasa dentro de cada universo. Un ejemplo, todos estamos ¿qué? Dentro de Adán. No estaba Eva, no estaba Zen, no estaba Abel, no estaba Caín. Todos estaban ¿qué? Dentro de Adán. Todos estábamos dentro de Adán. Porque Él viene a representar a Jehová, para que entendamos a Jehová. Todos estamos dentro de Él. ¿Y qué hizo Jehová? Metió la mano en la costilla, aquí, un corte. ¿Y qué hizo? Sacó a Eva. Y deben saber de qué hay un tiempo para qué, para las relaciones sexuales, un tiempo de primicias, que es la que la primavera. Ahí se tiene que relaciones sexuales, en la primavera, por eso se llama primavera, primicias, primogénitos, y se tiene un tipo de relación sexual, un tipo que es compasión, compasión, compasión. Y hay otro tipo de relación que es placentera, placentera. Entonces, eso lo hicieron Adán y Eva desde el principio porque ya estaba en su naturaleza. En su naturaleza. Ellos esperaron a qué? A la primavera. ¿El tiempo para qué? Para tener relaciones sexuales, para multiplicarse. El tiempo para multiplicarse. La operación de la multiplicación tú la haces una vez al año. Y se hace muy diferente a lo que hacemos hoy en día. Porque deben saber que cada pose que hace la pareja mientras hacen la vida representa muchas cosas. Y hay cosas que no se deben hacer. Primero, ¿cómo se debe hacer la vida? Entonces, hay tres formas de orar. Una es que, orando así, con las manos hacia arriba, testificando de que no hay pecado en mis manos. O dos, ofrendando, dando una ofrenda a Dios. O bajando las manos y simplemente caminar y hablar con Dios. La forma aquí es así, ofrendando, ofrendándonos porque estamos limpios, sin impurezas. La mujer no tiene el periodo ni el hombre tiene inmundicia. Entonces están limpios. Entonces los dos se juntan y lo que hacen es que la mujer unge su cuerpo, unge su cuerpo, la mujer unge su cuerpo con aromas, unge su cuerpo. ¿Y ella qué hace? Se acuesta vestida. Y es el hombre el que la desviste, es el hombre que la desviste. Y la mujer literalmente se queda acostada. Y es el hombre el que la desviste y entra en ella para generar la vida, para generar la vida. ¿Y qué hace? Él lo que hace es oler los aromas que ella se echó, los aromas. Un ejemplo, que se haya echado algo de coco, algo de fresa, de uvas. Entonces, el marido empieza a olerla y a bendecirla, a decirle palabras agradables, a bendecirla. Y ella queda acostada, acostada. Y es el marido el que la besa y la recorre, que es como si una persona estuviera recorriendo una ciudad. La recorre y la admira, y la admira, y la bendice, y la bendice. Así se hace que se engendra vida, ¿con qué? Con pasión. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasa si empiezan a hacer poses y todo eso? Deben saber de que mientras se engendran vida, si empiezan a hacer posiciones, esas posiciones empiezan a representar cosas. Un ejemplo, que la mujer busque introducir el pene en su boca. Eso quiere decir de que la mujer va a hablar mal del hombre, de su propio marido. Va a empezar a representar cosas. Y Dios empieza a castigar eso. ¿Por qué? Porque eso es inmundicia.
Inmundicia es meter la vida en la boca. Eso no se puede hacer. Esas cosas no se pueden hacer. Otra cosa que no se puede hacer es, digamos, que la mujer le coja el pene al hombre. Tampoco lo puede hacer. Porque el pene es el miembro viril, el miembro de la vida. La mujer no lo puede tocar, no lo puede tocar. Incluso la mujer no puede desvestirse ella misma. No. El hombre es el que la desviste. La mujer solamente se acuesta y ella ¿qué? Disfruta de lo que le hace su marido y de la poesía que le hace. Porque el hombre va narrando los olores. Es como cuando tú tomas vino y tomas vino, lo revuelves y que lo hueles y dices, eso huele a canela, a refrescante canela, a fresa del valle, a coco del horizonte, hueles a amanecer. Así se engendra vida, se engendra vida, así se engendra vida. Ustedes dirán, eso no es bíblico, eso sí es bíblico. Recuerden cuando Isaac bendijo a sus hijos. ¿Él qué hizo? Le dijo a Jacob, acércate para que yo te huela, te huela. ¿Él qué estaba haciendo? Estaba haciendo como una cata de vino. Así hace el hombre con su ¿qué? Con su esposa. Y la recorre todo su cuerpo y la bendice. Le habla bendiciéndola. Le dice que Jehová haga contigo eso y que el hijo que nazca, bendice, bendice, bendice. Y les digo, solamente el hombre, la mujer que hace, queda acostada, y el hombre se pone encima de ella, de ella, de ella, mientras que ¿entra qué? El pene en su vagina, entra, entra ahí. Hasta que el hombre, hasta que los dos se llegan y van a sentir de que es una explosión mayor de orgasmo que de lo que hacen vulgarmente. Pero eso es para qué? Para engendrar vida. Así se engendra vida. Y tú le dices a Jehová que acuda al encuentro, pero es un encuentro muy puro, muy puro. Por eso el hombre también se está limpio, limpio, limpio. Y la mujer que está se, se, se echa aromas dependiendo de la tierra de donde ella es. Esa es la realidad. Y así es como se engendra vida. ¿Se engendra qué vida? No se hace posiciones. No se hace posiciones porque, un ejemplo, si la mujer se pone encima del hombre, representa de que la carne va a estar por encima del espíritu. Eso no lo deben hacer. Eso no lo deben hacer. Es decir, la mujer no tiene por qué subirse al hombre, ni debe por qué tocarle el pene al hombre. No tiene por qué tocárselo. Porque representa que la carne coge la vida. Coge la vida. Es decir, el pene viene a representar que la vida. La vida. Es que el espíritu, el que entra en la carne, y el que qué, y libera, el que libera el espíritu. Por eso es la escritura que debemos andar que en el espíritu, y el hombre representa qué, lo espiritual, y la mujer representa lo carnal. Esa es la realidad. Ni nada de sexo oral, ni el sexo anal, porque el sexo anal representa qué, de que la vida va a estar dentro de la basura, ya que el ano que hace tiene nuestra ¿qué? Materia fecal. Y si introduce el pene ahí, está representado de que ¿qué? De que va a engendrar vida que inmunda, inmunda, lo más asqueroso, lo más asqueroso. Es decir, si de ese acto así abominable nace un niño, va a ser alguien horrible, va a vivir una vida miserable. ¿Por qué? Porque sus padres lo hicieron así, lo hicieron así. Por eso deben entender que el acto de crear se hace por medio del sexo. Y el sexo es que algo sagrado que te degrada. ¿Entienden eso? Es sagrado, pero te degrada. ¿Por qué? Porque cuando terminan, tienen que bañarse, quedan impuros, quedan impuros. Por eso es importante que entiendan la ley. La ley dice que cuando un hombre se llega a la mujer, queda impuro, quedan impuro. ¿Y deben qué? Lavarse, limpiarse.
limpiarse. Ese día no pueden ir a la iglesia ni a la sinagoga, no pueden entrar porque están impuros. Cuando pasa la rotación del sol y la luna, quedan otra vez ¿qué? Limpios. Esa es la realidad. Y hay un periodo para qué? Para engendrar, que es el tiempo, hoy estamos en octubre, o sea, es octubre como 16, 17 más o menos, del 2023. En octubre, ¿qué hacen? Celebran el Día de los Muertos, pero eso es para la carne, pero para Dios es que la primavera, el principio del mes, se lo pueden leer cuando Noé salió del arca. Noé salió del arca, ¿qué? Al principio del mes, en el mes, ¿qué? 10, en el mes 10, octubre, que es el mes de la primavera, el mes de engendrar, el mes de la vida, el mes de qué? Del pez, de engendrar. Cuando me refiero a pez, es que el pez se multiplica rápido. Así debe ser la humanidad. Cada año, cada año engendrar. Y ese es el ritual que hizo Adán y Eva. Ellos llamaron a Jehová y estuvieron los dos con qué compasión. Y como les digo, la mujer solamente se queda que acostada, acostada y disfruta de lo que le dice su marido, de lo que le dice su marido y como la recorre, como la toca, hasta que los dos se lleguen. Y así tuvieron a quién, a Caín, a Caín. Entonces lo que Dios hace, ¿qué hace Dios? Como los dos están limpios, como los dos están limpios, Dios lo que hace es que tomar una parte de Adán y una parte de Eva y forman a un niño. Ustedes dirán, venga, pero Caín fue malo. Ustedes deben entender de que Adán y Eva estaban en qué? En desobediencia cuando engendraron a Caín. Y ese es el problema, que ustedes cuando engendran en tiempo y espacio deben juzgar de acuerdo a cómo estén. Un ejemplo, si yo soy una persona rica y digo, es la primavera, voy a tener un hijo. Es eso es con inteligencia. No es que digamos, mi hijo nació por un accidente, porque me acosté con mi esposa borracho y lo tuve. No, porque tu hijo va a ser un borracho como tú. Deben que estar conscientes de lo que van a hacer, de crear, conscientes. Y deben juzgar en el tiempo y espacio. Si ustedes son ricos, pues a su hijo le pueden poner alegría. ¿Por qué? Porque tienen riqueza, tienen abundancia. Entonces le ponen un nombre de acuerdo al tiempo y al espacio. Por eso ustedes van a ver que muchos nombres en la Biblia son de acuerdo al tiempo y al espacio. Hay uno que se llama ¿qué? Pelet. ¿Por qué? Porque en su tiempo se dividió la tierra. Así es. O Noé, que significa descanso. Porque Dios nos dio descanso con el diluvio. Entonces le ponían nombres de acuerdo al tiempo y al espacio. Es decir, lo que hacían, lo hacían como mucho tiempo, como muy precisos. ¿Engendraban con qué? Con tiempo y espacio. Caín se llamó como el adquirido de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová acudió al encuentro. ¿Y estaban qué? Los tres, Adán y Eva, y él tomó la porción de cada uno. Y engendró a Caín, y Caín tiene qué? Él tiene la primogenitura. ¿Y qué tiene? Tiene divinidad. Tiene divinidad. Es el único que tiene divinidad porque él fue hecho con qué? Con pasión. Y ahí estaba Jehová. Pero recordemos que Dios a cada uno nos da que libre albedrío. Y él fue libre de escoger. Jehová le dijo, Melquisedec le dijo, si hicieres bien, serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a las puertas y él se enseñoreará de ti. ¿Qué eligió Caín? Hacer lo malo y matar a su hermano. Matar a su hermano. Ahora ustedes dirán, venga, es tiempo de guerra. No quiero engendrar, pero quiero tener un rato agradable con mi esposa. ¿Por qué? Porque me voy para la guerra. Lo mismo, lo mismo. La mujer siempre debe estar acostada y el hombre es el que está encima de ella, encima de ella. Esa es la realidad. Porque si se da la vuelta, está representando de que los deseos carnales están encima del hombre.
que el espíritu está abajo y la carne está arriba. Y la mujer también debe entender eso, debe entender su posición y debe estar bajo el dominio de su esposo y dejarse guiar. ¿Por qué? Porque la mujer es ciega. Ella no ve ni entiende muchas cosas. No entiende muchas cosas y muchas veces las mujeres se pervierten y empiezan a anhelar muchas cosas que no les conviene. Cuando el hombre empieza a hacer muchas cosas pervertidas con su esposa no se puede controlar y se va con su vecino, se va con uno, se va con el otro. La mujer se va y el hombre en su trabajo sano y le son muy infieles. Por eso la mujer también debe entender de que la mujer es la que más se pervierte. Por eso la mujer debe disfrutar es con quién, con su esposo. Y deben hacerlo así como Dios lo estableció. Porque si la mujer se pone encima, encima, ella al final va a quedar con mucho placer, y va a empezar a ir a buscar más placer con otros hombres. Esa es la realidad. Hoy en día decimos que las mujeres son más infieles, pero muchas veces también es porque el hombre es infiel. ¿Por qué ocurre eso? Porque el hombre no gobierna en su casa y no gobierna en su cama. También debe gobernar en su cama y hacerlo bien. Ahora, si quiero tener un acto placentero, es decir, ya lo pueden hacer cualquier día. Ya no van a llamar a Jehová porque no van a engendrar vida. No van a engendrar vida, no lo llaman, porque ustedes solamente van a pasar un rato. Entonces Dios ya sabe de que ustedes no lo llaman es porque no van a engendrar vida. No van a engendrar vida y lo que le hace es cerrar el vientre de la mujer para que no tenga vida. Lo cierra. Y la hace como estéril durante ese tiempo. Y el hombre puede disfrutar con su esposa. De pronto porque pelearon y se quieren reconciliar. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Incluso lo pueden hacer todo el tiempo menos mientras la mujer tenga el periodo. Lo pueden hacer. Esa es la realidad. Pero deben entender que cada pose significa algo. Y las posiciones son carnales. Las posiciones son carnales. Y el hombre es el que debe estar siempre encima de la mujer. Si quieren engendrar vida, deben utilizar una cama agradable. Todo debe ser adecuado, es decir, tienen que tener un propósito, es decir, no hagámoslo por hacerlo, no. Todo pensado, todo. Que sea algo agradable. Si quieren tener placer, pues simplemente están los dos en su cama y ya. Deben tener cuidado que el sexo es un acto sagrado, pero también es un acto placentero que te degrada, te manda hacia abajo y te puede corromper. No deben tener sexo mucho tiempo, no. La Biblia dice que al principio va a ser algo nuevo para ustedes, entonces van a querer disfrutarlo harto, pero ya después, ya eso puede ser algo secundario. Y deben quedarse así, ¿para qué? Para que no se corrompan, porque por el sexo se corrompen. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que les voy a explicar, presten atención a esto, que eso es muy importante, porque ya vimos cómo engendraron a Caín, que fue que Dios tomó una porción. ¿Tomó una porción? ¿Tomó qué? Una porción. Y yo les he explicado de que Zen no debió nacer. ¿Por qué? Porque solamente eran dos. Adán representa a Egipto,
Y Eva representa a Israel. Y Caín representa a Egipto. Abel representa a Israel. Entonces, pero ¿qué ocurrió? Caín mató a Abel. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios sustituyó a Abel por Zen, es decir, dentro de Zen envió a Abel. ¿Cómo hizo eso? Es muy sencillo. Presten atención. Presten atención porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Presten atención. ¿Qué hizo Jehová en el principio? Acudió al encuentro de ellos dos y ¿qué hizo? Tomó una porción de cada uno y crearon a Caín. Luego, ¿qué hicieron? Volvieron y engendraron, tomó una porción y engendraron a Abel. Pero Abel lo mató a su hermano. Entonces, cuando ellos engendraron a Zen, ¿qué hizo? Un ejemplo, tomó una porción de aquí, pero tomó que del hombre la misma porción de que era de quién, de Abel, esta, para hacer a quién, a Zen. Es decir, envió una parte de qué, de la mujer y una parte de la misma parte donde tomó a quién, a Abel, y lo envió dentro de quién, de Zen. ¿Ven? Que eso es importante. Y eso lo podemos entender en este mandamiento. Miren lo que dice. Deuteronomio capítulo 25, versículo del 5 al 8 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del hermano no se casará fuera con hombre extraño. Esto es importante porque muchas veces las mujeres tienen hijos y se casan con hombre extraño y vienen y les violan a los niños o se los empiezan a tocar. Dios dice que no, que debe que, es lo que dice, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Parentesco. ¿Quién? Su cuñado, es decir, el hermano de... Eso solamente ocurre cuando el hermano muere. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos. Pues solamente ocurre cuando muere. Cuando muere. Presten atención. Dice, el primogénito de ella, el primogénito que ella diere a luz, sucederá en nombre de su hermano muerto. Ahí está explicando. Es decir, un ejemplo. Tú tienes tu esposa y aquí está tu hermano. Entonces, tú mueres, tú mueres. Tu hermano debe llegarse ¿a quién? A tu esposa. Y el niño que ella tenga tendrá tu nombre. Tendrá tu nombre. Entonces va a ser que un sustituto. Entonces, ¿qué hizo? ¿Reencarnó la persona? No, no. Solamente era que un sustituto. ¿Un sustituto para qué? Para que él cargara la porción de esa persona. Que eso fue lo que ocurrió con quién, con Zen. Zen es que un sustituto de Abel, pero no es Abel, no es Abel. Es un sustituto de Abel, pero no es Abel. Por eso les estoy hablando de qué, de las vidas pasadas, porque eso los puede confundir. Mucha gente va a decir, bueno, entonces yo reencarno. No, la reencarnación no es aplicada para los humanos, solamente fue aplicada para uno, que es quién, Melquisedec, Yeshua Hamashiach. Él es el único porque Él es Dios, Él puede hacer todo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Es un sustituto. Lo voy a poner un ejemplo conmigo para que lo entiendan. Es importante ese tema porque es muy importante. Miren, mi nombre es Steven. Es Steven. Entonces,
Mi nombre es Steven. Entonces yo tengo que una esposa. Un ejemplo, yo muero. Entonces, mi hermano, ¿qué debe hacer? Debe venirse y llegarse aquí, a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo morí sin hijos, sin hijos. Morí sin hijos. Entonces, el primogénito que ella tenga con mi hermano se va a llamar como Steven. Steven. Él no soy yo. Él no soy yo. Él no soy yo. Él es un sustituto. Él va a cargar la porción que me tocaba a mí. ¿Por qué? Porque la porción quedó ¿en quién? En la esposa. Porque ambos eran ¿qué? Una sola carne. Una sola carne. Y deben saber que de dos personas se puede llenar una ciudad. Entonces, el niño viene siendo ¿qué? Un sustituto de su padre. Es decir, la mujer puede llegar a pensar de que su esposo reencarnó. Puede llegar a pensar eso. ¿Es correcto? No. Es un sustituto, pero no es la misma persona. Mucha gente se puede confundir con eso. Es un sustituto, pero no es la misma persona porque vivimos ¿qué? Una sola vez. Vivimos solo una vez. Por eso es importante entender la ley de Dios a la perfección. ¿Eso con quién lo vemos? Con Zen y con Abel. Es decir, Zen es el sustituto. Entonces, Abel reencarnó en Zen. No, él solamente cargaba la porción. En su momento, engendraría que la genealogía de Abel, que es quien, Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la realidad y vivimos solamente una vez, una vez, una vez. Porque eso lo vemos en quién, en la serie de Loki, que dice que qué, de que somos variantes. No somos variantes, somos, bueno, sí somos variantes en cuanto a lo carnal, pero a lo espiritual somos únicos. Somos únicos. ¿Por qué digo que sí somos variantes? Porque hay gente que se puede parecer a ti. Hay gente que se puede parecer a ti. Entonces, varían o hay gemelos. Dos variantes con diferentes, incluso lo vemos con gemelos. Tenemos dos gemelos o dos mellizos que tienen la misma apariencia, pero sus espíritus son únicos. Son únicos. Deben entender eso. Somos únicos. Entonces, no deben pensar de que ustedes van a reencarnar en su hijo. No piensen eso. No lo piensen. Porque Satanás usa eso. Y la gente que dice, ¿yo para qué necesito a Dios? Si yo reencarno en mi hijo. Hay mucha gente que cree eso. Y cree en las vidas pasadas. Ya en el ejemplo que les mostré, yo morí. Quien nació fue mi hijo. Sino que le pusieron ¿qué? Mi nombre y ya. Es decir, ¿puede mi esposa acostarse con mi hijo porque tiene mi nombre? No, no. Solamente ¿qué hicieron? Le pusieron mi nombre. Porque él vino a qué? A cumplir la función que yo debía cumplir. Pero yo ya morí. Cumplí mi tiempo. Eso lo debe entender. Hay mucha gente que ha caído en el error de Satanás, que los hace creer de que tienen vidas pasadas y de que ellos pueden reencarnar en sus hijos. No crean eso. Eso es erróneo. Eso es erróneo. Miren lo que dice. Para que el muerto, dice, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. ¿Qué dice? El nombre. El nombre. ¿Qué es el nombre? La función. La misión que se le dio no sea borrada. Y dice, es decir, mi hijo, un ejemplo, yo morí. Mi hijo viene a completar la misión que yo iba a hacer. Pero si yo hice lo malo, me condeno. Pero mi hijo es otro. Mi hijo es otro. Porque hay mucha gente que cree que se reencarna en su hijo. Eso es erróneo. Eso es erróneo. ¿Quién pensó eso? Salomón. ¿Y Salomón qué? Erró hasta lo más bajo. Y dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. ¿Qué dice? Suscitar. ¿Qué es suscitar? Sustituir.
sustituir. Si yo sustituyo a una persona por otra, ¿hay encarnación? No. Estoy ¿qué? Cambiándole el puesto, pero son personas diferentes. Son personas diferentes. Mi cuñado no quiere suscitar un ejemplo, que el hombre, un ejemplo, que mi hermano se muera y deje a su esposa y su esposa quedó sin hijos y ella venga ante mí y me diga, Steven, llégate a mí para que yo pueda engendrar un primogénito para que suscite el nombre de tu hermano. Si yo me niego, estaría haciendo mal, porque estaría borrando el nombre de mi hermano. El nombre, no que es mi hermano, para resucitarlo, no, para reencarnarlo, no. ¿Le estará quitando qué? Su nombre, solamente es el nombre, porque vivimos una sola vez. Una sola vez. Eso lo podemos ver con Judá. Con Judá. Uno de los hijos de Judá, no quería que suscitar a su hermano, sino que ¿qué hacía? Vertía en tierra. ¿Qué es vertir en tierra? Es que se acostaba con la mujer, pero cuando ya se iba a llegar, botaba el semen a la tierra. Y eso desagradó a Jehová. ¿Y qué hizo de Jehová? Lo mató. Dice, entonces, ¿qué tiene que hacer ella conmigo? Me tiene que llevar ante los ancianos y decirle a los ancianos, ese hombre no quiere llegarse a mí. Porque deben saber de que el tema de la sexualidad es algo muy normal. Y así es como se habla, llegarse a una mujer. Llegarse a una mujer, dice, mi cuñada no quiere suscitar, mi cuñado no quiere suscitar el nombre en Israel a su hermano. Entonces, ¿qué deben hacer conmigo? Dice, no quiere emparentar conmigo. Eso ¿dónde ocurre? En la naturaleza. En la naturaleza ocurre. ¿Qué ocurre? Que la leona, la leona le dice al león, naturalmente, le exige que se llegue a ella. Eso es algo natural. Que la mujer pida en tiempos de qué, de fecundidad, en tiempos de qué, de fecundidad, pida que el hombre se llegue a ella. Es la mujer la que lo pide. Dice, entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, ¿qué deben hacer? Ahí continúa explicando que le deben decir la casa del descalzado. ¿Qué es la casa del descalzado? Es una persona que no quiere edificar una casa y empieza a andar como un pobre. ¿Qué hace Dios? Lo envía como un pobre por el mundo. La casa del descalzado. ¿Por qué? Porque no es un león. ¿Y el león representa qué? Que él se debe llegar y levantar descendencia ¿para qué? Para su hermano. Esa es la verdad. Aquí estoy explicando el tema del sustituto. ¿Por qué? Porque Zen es un sustituto de Abel. No quiere decir de que Abel reencarnó en Zen. No, Zen era diferente. Entonces lo que Dios permite es que es que él traiga la que la porción, un ejemplo, la porción de Abel esté aquí, un ejemplo, y todo lo demás le pertenece a Zen. Todos esos universos le pertenecen a Zen. Entonces, cuando él esté con una mujer, ¿él qué va a hacer? Él va a empezar a engendrar esos universos, y Dios va a estar ¿qué? Pendiente de, vigilando el universo de quién, de Abel, y los engendra. Pero deben saber que cada persona que engendra, que viene la vida, viene aquí al plano de la realidad, al plano de la realidad. Y aquí te condenas porque vives solamente una vez, una oportunidad. Y también ocurre algo que es que vamos a prestar atención a este tema del sustituto. Es decir,
Como Caín tomó una porción de quién y de Eva, dentro de él hay que más universos, porque ustedes deben saber de que una porción de Jehová representa mucho, pero mucho universo, porque Jehová es muy grande, es muy grande. Miren nomás que nosotros somos, mire, Adán era uno y de Adán salimos todos nosotros. Imagínense a Jehová que es el Todopoderoso. Imagínense. Entonces, entonces, Caín puede tener una porción repetida, que eso lo vemos en la serie de Loki, que vemos de que estaba la jueza y en otro universo que era una profesora. Eso puede ocurrir dentro de nosotros, pero nosotros ¿qué debemos hacer? No debemos interceder dentro de nosotros. No debemos interceder, porque quienes están dentro de nosotros son nuestros hijos. No podemos interceder, porque si tú intercedes, tú automáticamente te vuelves como un todopoderoso dentro de ti. Y si entras, Melquisedec mira, porque él es el juez, él mira y te puedes quedar atrapado adentro. Y te enloqueces y te perviertes. Te perviertes. Por eso tenemos que ser que vivientes y sostener que la vida. Cuando sostenemos la vida, el hombre empieza a evolucionar, porque la vida dentro de él también empieza a evolucionar. Y desde adentro se forma un traje hacia afuera y te vuelves como un superhéroe. Esa es la realidad. Por eso Adán y Eva al principio ¿qué eran? Eran como superhéroes, pero ellos no evolucionaron mucho. No evolucionaron en la obediencia. ¿Y qué pasó? Murieron a su condición de seres vivientes. ¿Eran qué? Seres vivientes. Y quedaron solamente como qué? Como un ser. Porque comieron del bien y del mal. Y perdieron su condición celestial. ¿De dónde creen que han sacado todas las películas de donde hablan de que hay personas dentro de nosotros? Ellos han descendido dentro de ellos y se creen dentro de ellos todopoderosos. ¿Y qué hacen? Se corrompen. Y allá tienen todos los placeres, todos los alimentos, porque es como un universo. Eso es para que entiendan cómo es Jehová. Por eso vemos que Melquisedec, Yeshua Hamashiach, no intervino, no tomó mujer, no tuvo hijos. Él simplemente vino a morir en la cruz del Calvario. Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Esa es la realidad. Él es nuestro Padre.